¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la tercera sesión de este seminario de lectura en el que estamos trabajando el libro Los orígenes del cine en México, 1896-1900, de Aurelio de los Reyes, una publicación de 1984, publicada en el Fondo de Cultura Económica en México. Estamos trabajando sobre esta primera edición de 1984 y nos habíamos quedado en la sesión anterior de revisar, concluimos el capítulo primero en el que Aurelio de los Reyes nos está hablando sobre las fuentes de esta historiografía del cine mudo y qué características son las que tuvieron al enfrentarse a los documentos, a las fuentes hemerográficas en particular, y cómo es que va confrontando distintas fuentes para abordar el tema del cine mudo en nuestro país. Hoy toca el turno de hablar del capítulo segundo, que se refiere a el progreso, es decir, cómo es que en este contexto nacional del el porfiriato y también bajo la idea del positivismo, bueno, se va teniendo una presencia cada vez más importante la cinematografía y cómo el público de la época, como el público común, pero también los grupos religiosos y también los grupos de los científicos van tomando este nuevo invento, cómo lo van captando en su vida cotidiana y en sus actividades sociales. Así es que hoy estaremos abordando este capítulo segundo sobre el progreso. Bien, en la página 40 vamos a iniciar este capítulo segundo y en este capítulo nos va a hablar Aurelio de los Reyes que el miércoles 5 de agosto de 1896 se anunciaba en el diario El Nacional la exhibición de un aparato óptico llamado cinematógrafo Lumière y la primera función sería exclusiva para reporteros y grupos de científicos. Esta exhibición se efectuó el 14 de ese mes en el entresuelo de la droguería Plateros de la calle Plateros número 9. Las crónicas se expresaban diciendo que era admirable este nuevo invento, lo calificaban también como una positiva maravilla o un aparato prodigioso. Ya en la página 41 el autor, Aurelio de los Reyes, nos dice que en general todos los reportajes van a coincidir en señalar al invento como una prueba más del progreso del siglo. En 1896 se eligió por primera vez al general Díaz como presidente de la República. Los diarios van a subrayar para justificar la dictadura que había el presidente Díaz encauzado a México por la senda de la civilización y el progreso. Más adelante menciona que va a haber un factor muy importante para la presencia del cine en México y es la cuestión de la instalación de la electricidad. En la página 44 nos dice Aurelio de los Reyes que esta instalación de la electricidad se había iniciado en el año de 1881 con 40 focos. Sin embargo, el servicio dejaba mucho que desear. El contrato de este nuevo sistema de iluminación resultó para una compañía alemana y las primeras pruebas se efectuaron en febrero de 1898. Más adelante nos dice en este trabajo, en cuanto a la presencia de la modernización, que el cinematógrafo también fue importante y que en el caso de la educación pública también se había adoptado el fonógrafo
para impartir clases a un auditorio numeroso. Por su parte, la Iglesia, nos dice en la página 47, a través de su prensa, de la prensa católica, explicaba cómo el cristianismo, a través de España, había traído la, entre comillas, civilización a la América, también entre comillas, salvaje. Mientras el progreso no atacase los dogmas de fe, no tenía nada de prohibitivo la presencia del cine. Incluso afirmaban, era un medio por el cual Dios permitía al hombre hacer más llevadera su vida. Ya en la página 48 nos dice que en 1900 va a tener lugar un evento muy importante, la Exposición Universal de París, en el que México podía mostrar al mundo sus logros. La realización del pabellón nacional, pues al presentar las propuestas para dicho pabellón, se desechó un proyecto para construirlo en el estilo azteca, porque cabía la posibilidad de que los extranjeros vieran en ello reminiscencias de, entre comillas, salvajismo, y se acordó un edificio en estilo clásico francés. Es decir, hay en este sentido un repudio a lo indígena, a lo popular, a lo tradicional, por encima de esta mirada que quería mostrarse muy al estilo europeo, ¿no? A cómo es que México se insertaba dentro de un concierto internacional. Ya en la página 50 va a decir el autor que, a pesar de que había destacado la noticia de que el cinematógrafo contaría con un pabellón especial en esta exposición, en realidad este espectáculo no entró en los proyectos del gobierno mexicano. También nos dice que si retrocedemos un año a esta fecha, vamos a descubrir con asombro que hay en realidad indignación contra estos dos aparatos, contra estos dos inventos, contra el fonógrafo y el cinematógrafo, porque se les va a acusar de ser aparatos de, cito, vulgarización científica. Esto viene en una nota que se llama Hechos y Comentarios, publicado en el diario Cómico de noviembre 26 de 1898, en la página 264. Va a decir también que el cinematógrafo va a perder esa categoría dentro de el Parnaso progresista, y también el autor va a presentarnos otro apartado dentro de este capítulo en el que lo titula El progreso como diversión. Es decir, vemos un tránsito entre la perspectiva del cinematógrafo y del propio fonógrafo, con un interés inicial, pero después se va viendo cómo estos aparatos hacían una vulgarización de la ciencia, con lo cual también ahora va a ser visto como un elemento de distracción, de diversión para el gran público. En ese sentido, en la página 50, este subtítulo del capítulo segundo nos habla de cómo el progreso era privilegiado de una minoría, o era privilegio de una minoría que estaba en abierta contradicción contra los principios que sobre él sostenía la prensa católica, y esta nada hacía para remediar la situación, se conformaba con fundamentarlo históricamente en el cristianismo. Ya en la página 51 nos dice que solo el centro del país participaba de los beneficios que iba teniendo el país. El progreso, de alguna manera, los había ignorado, dice Aurelio de los Reyes. En la página 52 nos habla de cómo a la gente poco le preocupaba la aplicación, entre comillas, científica que pudieran tener estos nuevos inventos,
y que los tomaba como un medio de esparcimiento. Lo mismo va a suceder con el cinematógrafo más adelante. A partir de esta cita o de esta referencia, bueno, el autor va hablando un poco sobre algunos de los elementos de la modernidad que fueron teniendo presencia cada vez más fuerte en el país y sobre todo en la Ciudad de México. Habla de, además del alumbrado público, de las bicicletas, entre otros elementos. Y ya en la página 54 cito la cuestión del fonógrafo, en tanto que también es un invento y que después vamos a verlo también asociado al cine. El fonógrafo, al igual que el cinematógrafo, pronto se multiplicó casi por arte de magia. Había sesiones para oír la voz de los comandantes del ejército español, había fonógrafos en las calles que distraían los domingos a todos los campesinos e indígenas que llegaban a la metrópoli a vender sus mercancías. En estos fonógrafos era posible escuchar desde arias de ópera hasta discursos políticos o poemas de los llamados modernistas. Es el cine el que va a tener una difusión y una aceptación más generalizada. Lo podían disfrutar un número mayor de personas. El precio de admisión era más reducido que el de otro tipo de diversiones que existían en la ciudad. El costo inicial de $1 bajó en el transcurso de 3 años hasta 5 y 3 centavos, que fue sintomático de la aceptación del propio cine. Ya aquí en la página 55 nos dice que el cine tenía a su favor la posibilidad de reunir en un salón a un auditorio más numeroso. Es decir, estamos hablando de una expresión, una manifestación colectiva y no solamente de una apreciación individual. Cualquier local también se podía adaptar con facilidad para reunir a un grupo de personas para las proyecciones. En el curso de 3 años hubo en la Ciudad de México hasta 22 salones donde se proyectaban filmes. El cine fue al principio un objeto de curiosidad científica. Era una invención que se daba o que daba cima a los estudios realizados para captar el movimiento, pero por lo pronto no tenía ninguna utilidad para la ciencia. Como espectáculo, primero fue excluido por los grupos científicos, después, por el costo elevado de la admisión, fue también privativo de la alta burguesía porfiriana. En la página 56, ya para terminar este capítulo, Aurelio de los Reyes nos dice que el cine fue una diversión popular y que esto trajo la antipatía también de los círculos intelectuales de México. Vamos a encontrar como a lo largo de 4 años 3 o 5 crónicas van a destacar de reporteros muy conocidos en la actualidad en nuestro país, como Luis G. Urbina, Amado Nervo y José Juan Tablada, que se van a ocupar de hacer sus crónicas en torno a estas proyecciones. Las publicaciones de los círculos llamados científicos y literarios en realidad nunca lo tomaron en cuenta. No veían en el cine un beneficio, un uso para la literatura o para la propia ciencia. La primera impresión del público al ver las proyecciones era el asombro, puesto que no podían explicar de manera lógica, de manera racional, cómo era el funcionamiento de este mecanismo. Se les iba a hacer o se les hacía difícil creer que estaban ante una imagen, ante la contemplación de una fiel reproducción de la realidad. Y termina
el capítulo Aurelio de los Reyes, citando un diálogo entre dos personas quienes se sorprenden entre dos rancheros quienes se sorprenden ante el espectáculo de estas imágenes en movimiento. Y bueno, con esto termina el capítulo segundo de este libro que se llama Los orígenes del cine en México, 1896-1900, de Aurelio de los Reyes, en el que va revisando ahora esta asociación o este contexto de los primeros momentos de la presencia del cinematógrafo en México en relación con la idea de progreso, y agregaríamos nosotros también con la idea del positivismo, que también empezaba a ser importante, la idea del progreso y el auge de la ciencia por encima de otras expresiones y de otras formas de conocimiento. Así es que aquí termina este capítulo, y el día de mañana continuaremos hablando de pues, la consecuencia que tuvo esto a partir de este desprecio y este desinterés que tuvo el grupo de científicos y literarios para el cine, cómo es que estas proyecciones pasan a ser ahora diversión pública, y todo lo que va a conllevar esta presencia del cine hacia un público mucho más amplio, mucho más masivo en esa época. Así es que pues los invito a que nos escuchen el día de mañana, también a las 10 de la noche, para continuar con el capítulo tercero de este libro. Mientras tanto, pues les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana a las 10 para continuar con este seminario. Muchas gracias.